Hola, gracias por acompañarme en este día, otro día en devocional, pero más que un devocional vamos a estar entrando un poco más profundo en lo que es Mateo 24 acerca de la, la venida del Señor. Y me gustaría llevarlos a Mateo 24 en el verso 3. Si usted tiene tiempo de leer estos pasajes, en su tiempo, le recomiendo que lo lea Mateo 24, del 1 al 44, todo el capítulo. Pero el verso 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Podríamos decir, tres preguntas que le hacen. Ayer comenzamos con el tema de la inminencia del Señor, de que su venida puede ocurrir en cualquier momento. Pero me gustaría aclarar algo que creo que ha causado quizás un poco de confusión para usted. Cuando me refiero a la venida del Señor, que es inminente, y cuando vemos en la palabra, me refiero a el arrebatamiento de la iglesia, no a la segunda venida de Cristo. Eh, Esta diferencia la veremos en las siguientes dos sesiones, pero hoy me refiero a lo que es el arrebatamiento. Y en Mateo 24, donde nos habla acerca Jesús de las señales del fin, estas tres preguntas fueron: ¿cuándo será destruido el templo? Ya, porque en los primeros tres versos nos habla Jesús de que será destruido el templo. Le hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuál sería la señal de su venida? Es decir, ¿qué acontecimiento sobrenatural precedería a su regreso a la tierra para establecer su reino? Y la tercera pregunta es: ¿cuál sería la señal del fin del siglo? Es decir, ¿qué anunciaría el fin de la era o del siglo inmediatamente anterior a su glorioso reinado? En realidad, la segunda y la tercera pregunta son en esencia la misma. Pero algo que debemos recordar, que el pensamiento de los discípulos que están haciendo estas preguntas, judíos, giraba en torno a la gloriosa era del Mesías en la tierra. No estaban pensando en la venida de Cristo para la iglesia. Ellos sabían poco o nada en absoluto acerca de esta frase de su venida, porque recuerden que Jesús ahí todavía no había muerto ni resucitado, sino su expectativa de ellos era la venida del Mesías con poder y gloria para destruir a sus enemigos, los romanos y todos los enemigos, y reinar sobre el mundo. Asimismo, también debemos tener claro que no se referían al fin del mundo, sino al fin del ciclo. Esa palabra que vemos en el verso 3 es una palabra en griego que es aion, que quiere decir siglo. Entonces, su primera pregunta, que ¿cuándo sería destruido el templo?, no recibe una respuesta directa. Más bien, el Salvador parece juntar la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de Cristo, y usted lo puede leer en Lucas 21, de los versos 20 al 24. Entonces compara la destrucción de Jerusalén con un asedio similar que tendrá lugar en los últimos días. En el estudio de la profecía, a menudo observamos que el Señor transita desde un cumplimiento temprano y parcial hacia un cumplimiento posterior y definitivo. La segunda y tercera preguntas reciben respuesta en los versículos del 4
al 44 del capítulo 24 de Mateo. Estos versículos describen el periodo de la tribulación, ¿sí?, de 7 años de duración, que precederá al glorioso advenimiento de Cristo. En otras palabras, la segunda venida. Entonces, los primeros 3 años y medio se describen en los versículos del 4 al 14. Usted lo puede leer en su tiempo. Los últimos 3 años y medio, conocidos como la Gran Tribulación, serán un tiempo de sufrimiento sin precedentes para quienes habiten la tierra. Muchas de las condiciones que caracterizan la primera mitad de la tribulación han existido en cierta medida a lo largo de la historia humana. Sin embargo, se manifestarán de forma sumamente intensificada durante el periodo del que hablamos. Los 3 años y medio más los otros 3 años y medio. A los miembros de la iglesia se les ha prometido tribulación, Juan 16:33, pero esta difiere enormemente de la tribulación que se derramará sobre un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios, porque nosotros creemos que la iglesia será sacada del mundo. Eso nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, antes de que dé comienzo el día de la ira de Dios. Y voy a añadir también otros versos para que usted los pueda mirar y los pueda estudiar. Entonces, durante este periodo de los 7 años de tribulación, de lo que nos habla Mateo, otra vez de los versículos 4 al 14, ¿sí?, incluso hasta el 44, durante este periodo de los 7 años de tribulación, el evangelio del reino será proclamado en todo el mundo. Y aquí es donde yo les dije que íbamos a mirar, que les dije ayer en el versículo 14, ¿verdad? Vamos a mirar, vamos a ver. En estos años, el evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. El evangelio del reino es la buena nueva de que Cristo viene para establecer su reino en la tierra, y de que aquellos que lo reciban por fe durante la tribulación disfrutarán de las bendiciones de su reinado milenial. A menudo se hace un uso indebido al versículo 14 para argumentar que Cristo no podría regresar por su iglesia en cualquier momento, debido a que muchas tribus aún no han escuchado el evangelio. Pero esta dificultad se disipa cuando comprendemos que el pasaje se refiere a su venida con sus santos, en lugar de por sus santos. Existe un paralelismo asombroso entre los acontecimientos enumerados en los versículos 3 al 14 y los que están en Apocalipsis 6, del 1 al 11. Escucha esto. El jinete del caballo blanco en Apocalipsis representa al falso Mesías. El jinete del caballo rojo, la guerra. El jinete del caballo negro, el hambre. Y el jinete del caballo pálido, la pestilencia o la muerte. Las almas que se encuentran bajo el altar son los mártires. Los acontecimientos descritos en Apocalipsis 6, del 12 al 17, aguardan relación con los de Mateo 24, del 19 al 31. Entonces, para resumir esto, hermanos, esto está hablando cuando dice que el evangelio se proclamará por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Se refiere a los de la tribulación, que en la tribulación, los que hayan quedado, allí será proclamado todo el evangelio en todo el mundo, ¿sí? Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? Cuando entonces la iglesia vendrá con Cristo en su segunda venida.
Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Eso lo cubriremos la próxima sesión. Gracias por acompañarme. Que Dios les bendiga.